Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar del mejor escritor de la historia de España, un grande, Don Miguel de Cervantes. Y para eso tenemos a un devoto también a un hooligan prácticamente podríamos decir Sí. de Cervantes. Él es Borja. Bueno, bienvenido, Borja. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme de nuevo. Y como siempre Sí, comentamos, ya ha venido un montón de veces. sí, Es sigue sin darme la taza, invitado pero... platino. Está en Temu, que tarda un poco más. Vale. Pero ya viene. Vale. Bueno, empezamos un poco por la cronología de Cervantes. Voy a mirarlo porque no me lo sé de memoria. Cervantes nace en 1547 Ujú. y vive hasta 1616, 69 años, que no son Sí. demasiado. Bueno, para la época está bastante bien, ¿no? Sí, Porque no había para la la época esperanza de estaba vida, bien, sí. no era muy Con alta. 50 años ya estabas pensando en la muerte, más que en la vida, sí, señor. Te retirabas Sí, antes. sí. Y bueno, empieza siendo en el ejército, ¿no? Haciendo varios viajes a diferentes Sí, batallas y... la vida de Cervantes es un poco, sobre todo el inicio, ¿no? Es un poco... No se sabe mucho Ah, vale. sobre la vida de Cervantes. De hecho, luego si quieres hablamos sobre el retrato famosísimo de Cervantes Sí. y te contaré una anécdota, ¿vale? Pero no se sabe mucho sobre su vida. Se supone que nació sobre el 29 de septiembre porque es San Miguel, entonces Ah, vale. por eso se llama Miguel. Pero bueno, no tenemos una partida de nacimiento oficial en la que diga nació este día, ¿no? Sabemos que nació en Alcalá de Henares, que venía de una familia de hidalgos, ¿no? De ahí Sí. también un poco después el personaje principal de su novela Cumbre, ¿no? Que es Don Quijote, ¿no? Que era un hidalgo. ¿Qué es exactamente un hidalgo? Porque yo lo Bueno, escuchaba y pues no sé. un hidalgo digamos que es una persona perteneciente a la nobleza, pero a la baja nobleza, ¿vale? Ah, vale. Es una persona que tiene apellido, que tiene o sea, que viene de descendencia de una familia importante, pero que no tiene en ese momento ni dinero, ni trabajo, ni nada mejor que hacer que dedicarse a vivir, ¿vale? Solo tiene el apellido, entonces. Sí, básicamente. De hecho, en otra obra cumbre de la literatura española, Lazarillo, aparece un hidalgo como un amo de Lázaro, que es el Ah, único vale. que no es un cura, y un poco es el pobrecico, ¿no? De la obra, porque Sí. no puede trabajar por las apariencias, ¿no? Bueno, un hidalgo no podía trabajar porque sería como desprestigiarse a sí mismo, ¿no? Pero tampoco tiene dinero para comer. Entonces es como... Va ¿no? trapicheando. Sí, pero bueno, también hay Pero es algo hidalgos, que no ha hidalgos o trascendido mucho a la hidalgos. actualidad, ¿no? La palabra hidalgo, porque... Sí, bueno, sí, ¿No? si te parece poco que esté en el título de la Bueno, mejor sí. obra. O sea, sí, pero basado en esa época me No, refiero, sí, no, pero te que entiendo, te a día de entiendo. hoy no Sí. se usa esa palabra, No, claramente. además, esta palabra viene de hijo de algo, ¿no? Hidalgo. Ah, Igual que hijo de putas y de puta, ¿no? En la época, ¿no? Esa contracción de hijo de, ¿no? Y de. Sí. Y bueno, viene de una familia de hidalgos, tiene problemas también un poco familiares desde el punto de vista de su abuelo, que su abuelo abandona la familia y como en la canción de Sabina, se va con una más joven, el padre de Sabina, ¿no? Se va con una más joven, ¿no? Y los deja a todos prácticamente sin nada. El padre se entiende que es lo que se consideraba antes un galeno, no era médico pero no estudió medicina, sino pues un ayudante, ¿no? De a Galeno me médico. suena la palabra Sí. del Imperio Romano, puede ser, de Hmm. un médico que se llamaba Sí, Galeno, ¿no? claro, de ahí el nombre, ¿no? De los médicos posteriores y tal. Pero no era un médico como tal, era como un auxiliar, ¿no? Un ayudante. Ah, vale. Y bueno, se cría, y también se crea, Se crea la leyenda. se crea, no, se cría rodeado de mujeres, y eso se nota. Eso se nota mucho, yo creo, en su obra literaria. Cuando lleguemos al Quijote, una de las cosas que más me sorprendió a mí es precisamente Sí. cómo tratan las mujeres en el Quijote. O sea, yo cuando leí una escena, que luego comentamos si quieres, dije, jolín. Y yo creo que esto se debe mucho a que se crió con muchas mujeres a su alrededor. Sí, la relación que tenía con las mujeres era como Mm. adelantada, ¿no? A su época, no era la típica Sí, sí, se puede de ese decir que sí. momento. Se puede decir que sí. No vamos a entrar en anacronismos y a decir que si era feminista o no, porque no existía No todavía el existía el término. término, Pero claro. sí que tiene actitudes que se pueden considerar feministas en nuestra época, ¿no? Luego lo comentamos si quieres. Y bueno, él se cría en este tipo de familia rara, ¿no? Digamos, para la época. Y hasta su huida primero a Roma y luego a Nápoles, Mm. no sabemos mucho. Sabemos Ya. que huyó porque se batió en duelo con un maestro de Esgrima. obras. No, si no hubiese perdido.
No, no, un maestro de obras, un maestro de obras. Porque en principio se afrentaron entre ellos. O sea, le hizo una afrenta y esto en aquella época pues se pagaba con aquí está mi polla, ¿no? En este caso Pero si llegaban a mi matar. cuchillo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces él tiene un duelo que estaba prohibido. Entonces lo cogen y le dicen, te vamos a cortar la mano derecha y te vamos a hacer escarnio público, ¿no? Y él dice, pues mejor me piro. Y consigue escaparse. Se exilia Sí, entonces, ¿no? sí. Se exilia y se va a Roma con el cardenal Acquaviva, ¿no? Que es un Que en cardenal. esa época Italia como país no existía. Yo creo que eran reinos, No, ¿no? no, no, Todavía. claro. Sí, no existía como país. Se va a Roma. Él se va a Roma y por contactos que tiene y demás, acaba en el... Pues sirviendo un poco, ¿no? Al cardenal Acquaviva, del que te hablo. Esto creo que fue, si no recuerdo mal, en 1569, una cosa así. Y al año siguiente se va a Nápoles, ¿no? Y es aquí en Nápoles donde él empieza a descubrir un poco todo lo que tiene que ver con la literatura italiana, todo lo que tiene que ver con el Renacimiento, porque él ya está, piensa que en el 1570, que es más o menos Claro, la justo fecha. acaba de pasar o... Claro, no, en estaba pasando. este momento, en Italia iban más adelantados, en Italia estaba el 400, incluso se llega a hablar del 300. O sea, aquí en España el Renacimiento puro y duro llega en 1500, ¿no? Entonces, llevamos un poco de atraso, ¿no? Pero allí él pues descubre a Giotto, descubre a Miguel Ángel, descubre un montón de cosas que dices, joder, a nivel artístico, ¿no? Claro. Que luego se va a notar mucho en las obras también. Va a leer a Boccaccio, va a leer un montón de cosas que le van a influenciar. ¿Es el del Decamerón? Sí, justo. Justo. Y bueno, él estando en Nápoles aprende mucho y quiere volver a España. A él le gusta España. Lo único que... Lo que le... Que por lo que sea, si le van a matar, pues Claro. ya le apetece menos. Ya, pero como que al final yo creo que eso prescribía, ¿no? Y ya casi nadie se acordaría, ¿no? De Se que olvidan un ese... poco. Sí. Entonces, ¿qué decide hacer? Lo que la mayoría de jóvenes de la época que tenían ese ideal renacentista, humanista, hacían, que era alistarse en el ejército, porque era muy típico el hombre de las armas y las letras, ¿no? Que era tanto soldado como escritor. Garcilaso, sin ir más lejos, era esto. De hecho, murió en un asedio a una sí, A mí ese ideal me ciudad. gusta mucho y tiene que ver también con el Renacimiento, lo del el hombre polímata, ¿no? Que hace Sí, muchas cosas a la vez justo, y que justo. no tiene que especializarse en nada, porque Justo. yo creo que un poco la sociedad de hoy es como, si haces esto no puedes hacer dos cosas más, tienes que hacer solo lo que se te da bien o lo que... Y eso me mola Sí. mucho de esa época, que podían hacer muchas cosas distintas. Esto viene precisamente La del misma humanismo. persona. Del humanismo. El humanismo es el que permite, ¿no? Pero que sí, que estaba de moda, además. La gente lo hacía bien a Sí. gusto, ¿no? En las cortes había recitales de poesía y había luego combates a caballo, o sea, había un poco de todo, ¿no? Y luego, pues eso es lo que te digo, pues le gustaba ir a la guerra también. De hecho, Cervantes en su vida, lo que más tiene él por honor que ha hecho en su vida es la batalla de Lepanto. Sí. Sí, sí, a él Pero eso que más orgulloso está, muy ¿eh? orgulloso de eso, sí, 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 sí. Lo Ya. dice luego en sus prólogos y todo, él está muy orgulloso. El caso es que se alista se va a Lepanto a luchar, ¿Con el ejército italiano? No, Ah, español. bueno, ah, aunque en aquella época Nápoles y España estaban vinculadas hermanadas. todavía, estaban hermanas todavía por... Esto viene del rey católico, o sea, que tenía parte de Nápoles también y tal. Y Cerdeña, bueno, en fin. El caso es que se va a... que si me pongo aquí a hablar me lío. Se va a Lepanto y en Lepanto pues participa en esa batalla. Acabamos de empezar, estoy viendo una segunda parte. Puede ser, ¿no? Pero mola, mola. participa en esa batalla en la que, por cierto, no pierde la mano como la gente piensa Eso sí, literalmente, que eso es un mito, ¿verdad? ¿vale? Sino que pierde la movilidad de la mano. Le pegan 2 alcabuzazos, que vienen a ser como los trabucos Sí, de aquí verdad. de fiestas de monos y cristianos. Le pegan un par de alcabuzazos, uno en la mano, otro en el pecho, y pierde la movilidad de la mano y se le queda como un garfio. O sea, Ya. y de hecho ya no podía, bueno, es la izquierda, no podía... Físicamente la tenía, Sí. pero no la podía mover, claro, Claro. no le valía para De hecho, nada. imagínate que le hubiesen cortado la mano derecha por el duelo ese que te he dicho antes. Ya no hubiese escrito nada, que habría quedado sin mano. Y de ahí de hecho, tiene el apodo del manco de Lepanto, ¿no? Según los
que estuvieron allí, las crónicas y tal, dicen que fue un hombre de mucho honor, que de hecho estaba enfermo, tenía fiebres muy altas, Sí. y aún así subió al barco a combatir, en fin. Él se siente muy orgulloso de eso. Luego lo dice, ¿no? Y Lo refleja luego, ¿no? sí, sí. Sus escritos. Piensa que estamos hablando de una época en la que todavía no se ha escrito nada. Claro. No ha escrito aún todavía nada. Él tiene muchas cosas en la cabeza, imagino que luego va a Sí, o sea, plasmar que en fue sus tardío obras. en realidad un poco, ¿no? Sí, él leyó Como mucho escritor. antes. Que es lo que hacen los buenos escritores al final, leer un montón. Y así es como puedes hacer lo que hizo después, que es reinventar la novela, ¿no? O sea, inventar la novela moderna y reinventar lo que se conocía como novela, ¿no? Que es lo que hizo él al final. Y la Y- parte de Argel, eso es A eso después voy también. justo después. Ah, vale. Justo después vuelven a España tras la batalla de Lepanto y unos piratas berberiscos los interceptan antes de llegar a Barcelona. Y se lo llevan a Argel. ¿Qué pasa? Que no sé si ¿has visto la película del cautivo? No, no lo he visto ¿No? todavía. Bueno, a lo que se dedicaban estas personas era coger cautivos, bueno, hacerlos cautivos, mejor dicho, de otros países, otras religiones, etcétera, para pedir recompensas y ganar dinero, ¿no? Con Vale. ellos. ¿Qué pasa? Que Cervantes, en ese momento, para desgracia suya, llevaba una carta de una persona muy importante de España recomendándole, ¿no? Una persona que estaba en el ámbito del cardenal este que te he dicho, Aquaviva y tal, Sí. recomendándole al rey que sería un buen miembro de la corte, ¿vale? Y dijeron, nos ha Y tocado la dijeron, lotería. hostia, este tiene pasta para aburrir. ¿Qué pasa? Que como te he dicho antes, no. Vienen de una familia de hidalgos que no tenían ni un puto duro. Claro. Y claro, está 4, casi 5 años en Argel porque nadie paga su recompensa. Era demasiado alta. Claro, porque supongo que tirarían mucho de familias, ¿no? Claro. Se aprovecharían de las familias y que pagaran, pues si no, ¿quién Claro. iba a pagar la recompensa? Claro. Y en este caso los que los pagan son es una familia religiosa. Ahora no recuerdo cuál era exactamente, pero bueno. Me salen las carmelitas descalzas, pero no, ahí fue donde lo enterraron. Es otra De congregación Madrid religiosa, también, sí. Una congregación religiosa que al final consiguen reunir todos los maravedíes que necesitaban y tal y lo pagan. Se dice pronto, pero 5 años, tío. Una locura. Y de Pero hecho, no estaba como tal en una cárcel, ¿no? O sí, estaba como... es que Trabajando para otros y- aquello no era tampoco un trabajo. Los tenían. Iba a decir, los tenían como de vacaciones, ¿no? Pero no los tenían tampoco trabajando ni esclavizados. Los tenían como cuando tienes una perrera y tienes perros y estás esperando que alguien vaya a rescatarlos, ¿no? Que diga, bueno, pues alguien que lo adopte, ¿no? Y me pague pues tú le das de comer, le das de beber. Incluso si tenían algún trato especial con alguno, pues podían incluso salir No había maltrato físico, por ejemplo. En principio no, a ver, seguramente hubo, porque como en todos lados y tal, pero por lo general no. Y de hecho, en la peli del cautivo se ve un poco esta idea de que Cervantes se sabe que intentó escaparse 4 veces y ahí la pena por escaparse era la muerte. Ay, no lo mataron. Y no lo mataron. ¿Por qué? Le tenían cariño. No sé, no sabemos por qué. Por eso, esto no es ningún spoiler, porque la puedes ver la peli, no es ningún También, spoiler. igual luchando pero... era bueno, pero que escapándose no era tan bueno. Claro, Porque 4 veces. como no se sabe muy bien el por qué, lo que hace Amenábar en esta película, la del cautivo, es decir, ¿y si el que se encargaba de ellos allí en Argel Mm. se hubiese enamorado de Cervantes y Cervantes fuese homosexual o quisiese probar, ¿no? Un poco el... Ah, aprovecha eso para justificar por qué Claro, no lo mataron. como el que lo aprovecharía para otra cosa. De hecho, es una peli. Al final, a mí me gustó mucho por eso, porque es como una especie de justificación Sí. autorial, ¿no? Propia, que sabemos que no se pueda cerciorar al poco 100% feo. y tal. Claro, Pero pero ha habido controversia con claro, eso. y por eso bastante, ha habido claro. mucha controversia por esto. Pero bueno, en fin, que el caso es que allí los trataban bien dentro de lo que cabe. A Cervantes se sabe, sí, que le dejaban salir del cerco, ¿no? Sí. Ay, del cerco, digo yo, de los baños. Porque normalmente utilizaban los baños para dejarlos allí. Los encerraban. Baños públicos, ¿no? Entonces a Cervantes le dejaban ir por la ciudad. Algún trato de favor debía tener con alguien, Algo no pasaba sabemos ahí. porque también se dice que tenía mucha labia, pues igual era por eso.
Y de hecho en la propia película se ve como él le cuenta historias a los demás compañeros para pasar el rato, un poco. Se ve como es muy buen contador de historias. Y eso va a ser importante después Claro. en las novelas que escriba después y tal. Y Sobre cuando todo en la salió novela. de ahí igual tenía 30 años o así. Claro, claro, ella salió mayor, entre comillas. Y cuando vuelve a España ya escribe La Galatea, Mm. ¿vale? Que La Galatea era una novela pastoril, no era una novela como fue El Quijote después o como entendemos novela a día de hoy. Vale. Era una novela ¿Qué puramente define lo de- renacentista. Lo de novela pastoril que define. Pues fíjate, en el Renacimiento se crean, digamos, hay más, pero bueno, la más importante es la novela pastoril, la novela morisca, la novela bizantina y en España probablemente la novela picaresca, Ah, vale. que es el Lazarillo. Y a partir del Lazarillo pues ya hay más. Sí. Pero bueno, Cervantes va a beber de todas, pero él va a querer escribir una novela de cada, porque es un humanista, ¿no? Él quiere ser Experimentar él ahí. quiere ser un hombre del Renacimiento de verdad, ¿no? Y haber escrito de todo, ¿no? Y la novela pastoril, lo que define esta novela pastoril es una novela idealista, ¿vale? O sea que te cuentan cosas que no van a pasar en la vida real por lo general. Y trata de pastores Mm. que viven la vida en el campo, en un campo idílico, en un beatus ille que se llama, ¿no? Que es un tópico literario que es como el lugar ideal, ¿no? Sí. Y los problemas que suelen tener estos pastores suelen ser de amor, de conflictos con otros pastores o de que no, o de que la novia les ha dejado. O sea, quiero decir, no tienen en ningún momento pastorean. Que es lo que harían los pastores de verdad, ¿sabes? Es un pretexto, ¿no? Lo de que Sí, sean pastores, pero sí. no cuentan muchas cosas No, del campo. ¿No? no. Y aquí, bueno, pues aquí aparecen de repente idealizadas muchas cosas. Un río que habla, que tiene nombre. Sí, claro, o sea, es como... También... Es casi yo a esto- surrealista también un poco. Sí, pero yo a esto lo que le veo un poco es una metáfora o una especie de salida, ¿no? De la ciudad. Porque en esa época ya se empieza a vivir o a aglutinar la gente en las ciudades, ¿no? Ya. Sobre todo después de la peste negra y todo lo que vino, y en España después del despoblamiento de todas las aldeas y tal, ya empiezan a crecer las ciudades como tal. Madrid empieza a crecer, Toledo, Valencia, Barcelona, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué quiere la gente cuando vive en la ciudad en verano? Pues ese pueblo. Salir. Es que aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, un poco, pues esa novela idealista, ¿no? Idealizada de vamos a ver qué pasaría en ese lugar idealizado que no es el que tenemos aquí, ¿no? Ah, vale. Entonces, pues iba un poco sobre eso, y la Galatea va sobre eso, en realidad. Mm. De hecho, él mismo, en la primera parte del Quijote, habla de la Galatea. Y dice, ¿Sí? bien, está bien, pero tampoco para tanto". Ah, como que la relacionas, ¿no? Sí, habla de sí mismo. Es que Ah. esto es muy interesante, Qué luego bueno. vemos. Pero sí. Que hay una cosa que Sí. me da mucha curiosidad que es, o sea, es cómo escribían en esa época, ¿eso se sabe? ¿Cómo escribían? ¿Cómo ¿Te escribían refieres? físicamente? Literalmente, O sea, físicamente, con claro. pluma Pero y tinta. y hacían una novela de 500 páginas así. Sí, escribiendo en papel. Pero y no era papel, era como papel de este papiro de... No tenía por qué, papel un poco más grueso que el que tenemos hoy en día y tal, Ya. pero sí, papel. Y luego lo que sí que hacían era en las imprentas sí que lo trasladaban a lo que era la imprenta y hacían las copias. Ah, vale. Pero sí, el que tenía el Cervantes en su casa tendría Claro, su... el que escribía. ¿Y la tinta de dónde...? Pues imagino que China, ¿Era ¿no? animal Pero... o no? ¿Eh? Digo, igual era de calamar o pues algo, no podría sé. ser, hasta ahí no. Yo sé que la tinta se traía de China, pero no sé muy bien, de ahí lo de tinta china, ¿no? Pero Ya. no sé muy bien si viene algún animal, puede ser. Es que No tengo lo como sé. la imagen en la cabeza de ahí en su despacho por la noche con el candil escribiendo, no Sí. sé, tengo como esa imagen Una pecera con una idealizada. sepia, ¿no? Va a ir pinchándole que se vaya liando. Pero Un calamar, ¿no? imagínate escribiendo a luz de candil, te quedas cieguísimo, o sea. Cieguísimo, pero llevan todos anteojos, ¿no? Se llamaban en aquella época, no gafas, llevaban anteojos. Qué bueno. Sí. Seguimos, yo no sabía que estaban tan relacionados, bueno, tan relacionados, están juntos, la Galatea, que los siguientes el Quijote, Sí, la primera parte. y fíjate que estamos hablando de 1785 a 1605, ¿eh? Que son 20 años, son 20 años de diferencia. En 20 años, aquí Cervantes en 1605, si nació en el 47, está en torno a los 50 y algo. Claro. O sea, quiero decir que ya es una persona mayor, como hemos dicho antes. Sí. Es una persona mayor que ha sufrido mucho y de hecho, entre la Galatea y la primera parte del Quijote, lo que le pasa a Cervantes es que se consigue tener ese trato del rey que quería, pero no el que quería, sino
un escalafón un poquito menor. Y no sé si te suena lo de la batalla contra los ingleses, el Armada Invencible, Sí. ¿vale? Lo que hace el rey Felipe II en ese momento es decir, vamos a crear esta Armada Invencible para combatir contra el inglés, ¿no? Pero necesitamos que la gente pague impuestos, ¿no? Y para eso necesitamos recaudadores de impuestos. A Cervantes le tocó hacer eso. Hostia, sí, es verdad. Además de pagarse, como decía un profesor que tuve en la universidad que nos daba Cervantes, además de pagarse su chaletito en la Sierra de Madrid, que es el Escorial, ¿sabes? Que se hizo un chaletito ahí, joder, ¿Sí? más allí, claro. Joder. Eso se lo hizo Felipe II para ir a... Eso antes de escribir... Ah, vale, No, Felipe II. Felipe Pensaba que decía II. Cervantes, No, Felipe tío. II. Que digo que los impuestos eran para la Armada Invencible Vale, y vale. para pagar su Y chaletito para en el Madrid chalet. también, ¿no? Que esto ya, la picaresca viene de lejos aquí. El caso es que él empieza a... Claro, porque se sabe qué pasa en esos 20 años, aparte de lo de los impuestos y no se sabe demasiado. No mucho, no mucho. Ya te digo, él no se sabe mucho de Cervantes porque era un muerto de hambre. O sea, no tenía gente a su alrededor que lo siguiese porque era ni famoso, ni rico, Claro. ni de una familia poderosa. Entonces, Se dice famoso casi lo que estamos Después, diciendo, muy mayor ya. muy mayor al final y de su sobre vida todo casi. después de muerto. Y Mm. después de pasar mucho tiempo es cuando Cervantes se le reconoce como tal, como lo que es hoy en día, ¿no? Que es, la cumbre, ¿no? de la literatura. Final Boss. Sí, el final boss, en toda regla. Eh, el caso es que él, en este... Te cuento todo esto porque durante su periplo de recaudar impuestos y demás, él se recorre España entera, prácticamente. Sobre todo la parte de Madrid hacia abajo. Entonces, La Mancha se la recorre entera. Claro. Andalucía también, la parte de Sierra Morena, toda esta zona, y luego todo esto se va a ver en el Quijote. Todas estas... Es el escenario, ¿no? Después claro, del Quijote. él también, tú imagínate una persona que va a un pueblo, una aldea, tal, y está viendo que la gente está bastante jodida porque está muriéndose de hambre. Además, aquí es cuando viene la decadencia, empieza la decadencia del Imperio Español y eso. Y el rey está pidiendo que les den, dinero. si no dinero, cereal, cualquier cosa que sea recurso, ¿no? Para poder... En especia también valía. Claro. Y durante todo este periplo, como te digo, pues ya empieza, como yo creo, a gestarse la idea, ¿no? De una novela o algo escrito, ¿no? Que esté basado en esa zona, ¿no? En ese espacio, ¿no? Ese espacio, en ese lugar, ¿no? Y lo que le ocurre después, que es que, como se suele decir, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Lo que le ocurre después, no sabemos si es cierto o no, pero lo meten en la cárcel porque supuestamente se queda parte de lo que recauda. Él jura y perjura, evidentemente, que no. Y de hecho, lo que se dice es que uno de los banqueros que trabajaba para el rey y que intervenía, ¿no? entre Cervantes y cualquier otro recaudador y la corona, es el que coge el dinero y se va. Deja las arcas vacías y se pira. Entonces aquí al final el culpable es el recaudador, no es el banquero que se ha ido, ¿no? Claro. Y él paga y va a la cárcel en Sevilla. Y ahí empieza a escribir el Quijote en la cárcel. Hostia. Mm. ¿Y cuántos años está en la cárcel? Poquitos, no recuerdo exactamente cuántos, pero poco, no sé si llega un año y algo. No, vale. creo que no más. Pero ahí empieza a escribir el Quijote. De hecho, en el prólogo dice algo en relación al asiento donde está sentado pensando en el Quijote, ¿no? Un asiento difícil, ¿no? Un asiento complicado. Se refiere a la guerra, a la guerra a la cárcel. La cárcel. Sí. O sea que imagínate la de cosas que vivió este hombre. Ya Antes ves. de empezar a hablar de lo importante que es el Quijote, ¿no? Ha escribido el Quijote, ya ves. Sí. Y eso, las cosas que vivió sabiendo lo que sabemos, que no es demasiado. Imagínate. Claro, imagínate lo que no sabemos. Mm. Sí. Es que yo lo pienso a veces, digo, bueno, 1500 o 1600 tampoco hace tanto. ¿Qué va? Pero realmente dices, claro, en esa época, a menos que lo que has dicho tú antes, fueras alguien un Sí. rey o alguien súper famoso, súper conocido. Lope de Vega, no por sabían ejemplo. qué hacías. Claro. Lope de Vega, que era otro escritor del Siglo de Oro, enemigo íntimo, ¿no? Como Sabina y... Siempre hablamos de Fito Páez, Sabina y Fito Páez. De Cervantes, era enemigo de Cervantes a muerte, prácticamente. Se llevaban fatal. ¿Pero son coetáneos? Sí, son de la Sí, misma- claro. Lope es un poco más joven, de hecho muere mucho más tarde que Cervantes, pero Cervantes tiene una espinita clavada como en Lope
desde que Lope empieza a escribir obras de teatro que son la bomba, que triunfan, que hacen que el público pierda el culo por ir a verlo y pagar y pagar y pagar entradas de la misma obra y repetirla y de repente Cervantes ve que en algo que él quería hacer, que era escribir teatro, que era, digamos que su sueño era ser... Le gustaba más el teatro. Sí, era ser escritor de teatro y dirigir su compañía y tener, pues, una compañía que le diese de comer, porque era lo que daba de comer en aquel momento, en realidad. Que iban de El gira resto por no. los pueblos, ¿no? Claro, ya no por los pueblos, tenían los corrales de comedia que estaban ubicados en los sitios y la gente iba al corral de comedia. No era tanto como que tú ibas de pueblo en pueblo, ¿no? Así como la barraca fue después, ¿no? Y era algo muy popular antes de la Guerra también, Civil. claro, ahí, en ese momento, los corrales de comedia. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que Teatro. Lope de Vega se da cuenta de eso, de lo popular. Y hace que lo que cuenta el público lo entienda bien y simplemente se divierte. Hace un teatro para las masas, digamos. Lo que ahora serían los 40 principales. Vale. Algo que le gusta a todo el mundo. Y Cervantes era un poco más Radio 3. O sea, Cervantes Me encanta. Cervantes llevaba por bandera algo que aprendió a partir del humanismo, ¿no? Que es el docere et delectare, que en latín quiere decir enseñar y deleitar y divertir a la vez. O sea, te puedes divertir, pero enseña también a la vez. Claro, las obras de teatro de Cervantes eran a veces casi que no se pueden ni representar, ¿no? De repente, en una obra de teatro, un personaje es el honor, el otro es la justicia. O sea, que sí, que está muy bien, pero para esa época y para la gente de a pie, no... Sí, o sea, que se pasó gran parte de su vida queriendo ser autor teatral y luego Sí. al final acabó triunfando Sí. por una novela, ¿no? Sí, de hecho una él, prosa. él sí que escribe una serie de obras teatrales que son los entremeses, ¿no? Que los entremeses eran, digamos... Rinconete y Cortadillo. Sí, los entremeses eran, digamos, unas obritas, ¿no? Que no llegan a ser una obra de teatro larga ni tampoco corta. Y están bastante bien también, la verdad, pero no son... Es como si comparamos El Rey León, el musical, ¿vale? En la Gran Vía de Madrid, que triunfa, que da igual cuántas veces lo pongan, que eso está ahí ya y no lo quitan. Da igual, pero también... Ya, pero que sigue triunfando, ¿sabes? O sea, quiero decir, Sí, si comparamos eso con, Sigue yendo gente. yo qué sé, pues con la obra de teatro de un escritor muy influyente, pero que no llama a las masas, ¿vale? Claro. Entonces, esa relación con Lope era bastante chunga. Y esto venía a propósito de que no sabemos mucho de Cervantes, de Lope sí, porque Lope fue mucho más influyente en esa época que Cervantes. Entonces, por eso tenemos esas lagunas. ¿Y qué hace Cervantes para suplir estas lagunas y para que la gente sepa que ha escrito La Galatea, por ejemplo? O que está escribiendo una novela que va a sacar dentro de poco. En sus prólogos lo dice. O sea, él utiliza el prólogo para publicitarse. es marketing puro y duro al final. Para publicitarse y para meterse con gente también. Que eso luego lo veremos, que a Lope le pega una caña en uno de los prólogos que flipas. Sí. Pero en las novelas ejemplares, por ejemplo, hace una descripción de sí mismo, de su físico, porque no tiene dinero para que alguien le pinte. De ahí el retrato que te he dicho antes. Porque lo que describe y lo que es el retrato no se parecen mucho. Es que no sabemos cuál era el retrato de Cervantes, solo sabemos por lo que Cervantes escribió. Entonces, claro, y si lo que escribió Cervantes era mentira. Claro. Pero y el retrato sí que se ha hecho según lo que dijo Cervantes, Sí, ¿no? de hecho, mira, aquí tenemos aquí los libritos que me traje. No sé si está, espero que esté. Las novelas ejemplares, sí, justo. Te los compraste en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sí, Me contaste. justo estos es una edición de la narrativa de Cervantes, ¿no? Aquí no está ni la poesía ni el teatro. ¿Vale? Están la Galatea, las novelas ejemplares, las dos partes del Quijote y el Persiles. Y me pareció gracioso, porque es como muy pequeñito, venía en un encuadernado y tal, y quería... Te pues, puedes llevar en un enseñarlo, bolsillo, ¿no? uno. Sí, prácticamente. ¿Ves? En un podcast como este dices, venga, pues quiero leerte el prólogo de las novelas ejemplares. Mira, aquí lo tienes, lo sacas en un momento. Ahora necesito una lupa, porque... Sí. No, sí que se... Está un poco pequeño. Sí que se... Es que te lo quiero leer tal cual, porque no me acuerdo más o menos, pero no quiero liarla. Esto es donde hace la descripción. Sí, en las novelas ejemplares. Dice... Y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo. O sea, a la de sí mismo, ¿no? A los ojos de las gentes poniendo debajo del retrato 2 puntos.
y ya se va a retratar, ¿no? Dice, este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos además mal condicionados, y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este, digo, que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo el viaje al Parnaso, imitación... Bla, bla, bla. O sea, él aquí te está diciendo cómo es, porque sabe que no... ¿Quién va a hacer Que no un lo van a retrato? retratar. No tiene dinero para eso. Claro. Y el retrato más famoso de Cervantes es eso. Es el que sale en las monedas. El que todos tenemos en Sí, mente de Cervantes, claro. ¿vale? Este lo hizo... Con la... ¿Cómo se llama? Sí, la lechuguilla. La gola esa, Sí. isabelina, ¿no? Sí, aquí se llama lechuguilla. No. El caso es que este retrato lo hace Juan de Jáuregui, que es un pintor, y lo hace Pero después, ¿no? después Cuando ya- leyendo esto. Entonces se descubre más tarde que ese rostro no es oficial, no podemos decir que es oficial porque no estaba él delante mientras lo pintaban, ¿vale? Entonces, Me encanta lo del rostro oficial. y de hecho, Ese es el que creemos que es. el mismo profesor que te he dicho antes que de la universidad, ¿no? Que decía lo del chaletito este de la sierra, Sí. nos contaba que después de la guerra civil esto se supo, ¿no? Lo del rostro y que no era el retrato oficial. Y en la RAE, en la sala de juntas de la RAE y tal, preside ese retrato de Cervantes, ¿no? Claro, Damaso Alonso, que era el director de la RAE en ese momento, dice, como saquemos esto a la luz y digamos que esto es verídico, aquí nos van a poner el retrato de Franco seguro. Porque claro, era lo que se estilaba, ¿no? O lo que, por la dictadura, lo que se iba a hacer. Y entonces Damaso Alonso dijo, no, este retrato es el que es y lo damos por bueno. Y de hecho se ha quedado ahí y por eso está ahí, aunque sea falso. Aunque no sepamos que es él o no. Sí, se fue Se una quedó ahí por decisión eso. del momento y política casi. Sí. Para que no lo cambiaran. Sí, señor. Y ahí está, todavía. Pero para que veas todos los misterios que revuelven un poco la vida de Cervantes, ¿no? Que están ahí a su alrededor. No sabemos Sí, yo creo que muchas Shakespeare cosas. es bastante similar en eso, ¿no? Sí. Que hay muchas cosas que no se saben de su vida. Sí. De hecho, han sido tan importantes, tanto uno como el otro, que se ha llegado a teorizar sobre la posibilidad de que fueran la misma persona. Que esto Sí, es una puta hostia, eso no locura. lo sabía. Pero estos son teorías Yo conspiranoicas. lo de que Shakespeare fueran 7, eso sí que lo sabía. Sí, pero... también, sí. Eso pasa con los genios, por lo general. Que la gente es incrédula y dice, no puede ser que una persona sola haya podido hacer esto. Sí, Claro. ¿por qué no? Una cosa que se sabe es que Shakespeare sí que tuvo que leer la primera parte del Quijote, porque él tiene una obra de teatro basada en Grisóstomo, que es un personaje del Quijote. Un pastor ¿Sí? del Quijote, sí. Qué bueno. Entonces, Claro, era mayor, o sea, era mayor se murió Cervantes, un día ¿no? después Pero... Shakespeare. Eso es otra de las cosas que dijeron que era que decían que era el mismo día porque el calendario de Shakespeare era distinto, no era el católico, sino el... Porque había muerto en Canarias, ¿no? Claro, algo así. Que le dio tiempo a morirse en un sitio y ese al otro a morirse al otro, ¿no? Algo así. Al final... Que eso es lo del día del libro, el 23 de abril, es por Sí, eso, ¿no? sí. Porque murieron los dos. ¿no? Cervantes murió el 22 y Shakespeare el 23. Pero bueno, sí, se dice que es el 23 de abril, por eso. Y lo Sí, de... Bueno, ¿qué recepción tuvo el Quijote cuando salió? Vale, pues el Quijote cuando sale es una cosa rara, porque nadie había hecho eso nunca. Lo primero que es una parodia, ¿no? La primera lectura, la primera capa que ves es este tío se está riendo de las novelas de caballería, Caballería. que eran otros libros, otro tipo de narrativa que venía desde la Edad Media. Sí, Tirando Blanc, por ejemplo, Claro. ¿no? Y todo eso. Y Tirano Blanc ya es más moderno. Ya nos podemos ir más atrás incluso a la leyenda artúrica y, en fin, Lanzarote, Arturo, Sir Gauguin y el Caballero Verde. Entonces, toda esta saga, ¿no? de novelas de caballeros andantes, ¿no? Y Don Quijote es son- alguien que está muy obsesionado con esas novelas. Evidentemente. Y que quiere ser... Claro, ese claro. personaje. Eso es esa es la trama, es esa. Es una persona de unos 50 años, la edad que tiene Cervantes en ese momento. Un hidalgo, lo que es Cervantes, ¿no? Que vive
desocupado, porque no tiene trabajo, no tiene nada que hacer, se dedica a gastar lo poco que recibe de dinero del Estado, por ser familia de nobles y tal, se gasta lo poco que tiene en libros. Se deja una poquita parte para comer, pero sobre todo se lo gasta todo en libros, ¿no? Y lo que le ocurre a él es que tanto leer ese tipo de libros, él se vuelve loco y quiere protagonizar uno de esos libros, quiere hacerse caballero, quiere resolver problemas, ¿no? en el mundo. Esa es la tesis, ¿no? del Quijote. Sí. ¿Cómo empieza el Quijote? Pero es que luego se le van las manos a Cervantes. ¿Menciona claro. algunas novelas de las que lee? Sí, claro, menciona muchísimas. De hecho, en las propias alucinaciones de Don Quijote en la primera parte son calcomanías, digamos, de libros de caballería ya escritos. ¿Sabes? Entonces, al final... Sí, empieza siendo igual que el género para después de construirlo un poco, claro, ¿no? Y cambiarlo. Claro. Él se va a Sierra Morena digamos, a rezar y a... Es que no me sale la palabra, es como... Es como un rezo, digamos. Se va a rezar a Sierra Morena, dejémoslo ahí. Y eso lo hace Amadís de Gaula en su... No en Sierra Morena, evidentemente, porque en Sierra Morena es como la parodia, ¿no? O sea... pero bueno, él se va allí y él, pues en lugar él se desnuda. Don Quijote está desnudo ahí en Sierra Morena, rezando a la luz de la luna, ¿no? O sea, este tipo de cosas son las que chocan y las que dicen, bueno, este tipo está loco porque el ejercicio de la caballería no existe en ese momento de la historia. Claro. Pudo haber existido antes, pero evidentemente no existió como lo contaban las novelas o los libros de caballerías. Había caballeros andantes, evidentemente, sí, los templarios y un montón de gente que iba a caballo y combatía, por eso se llaman caballeros, pero no resolvían entuertos, ni se les aparecían gigantes, ni nada por el estilo, ¿sabes? Entonces, lo que hace un poco Cervantes es decir, bueno, yo creo que ya hemos llegado al límite de este tipo de novelas, ya hay que hacer otra cosa. ¿Y cómo se supera algo? Riéndote de ello. Entonces, él hace la parodia, ¿no? de los libros de caballería. Y luego hay mucho más dentro del Quijote, aparte de esto. Todas las novelas que te he dicho antes renacentistas están dentro del Quijote. Él incorpora novelas dentro, las intercala. Hace lo de la novela, lo de la muñeca rusa, que es meter historias dentro de historias, ¿no? Pero hace las partes, o sea, hace partes concretas o capítulos como ciertas novelas. Digamos que la trama sigue a Don Quijote y a Sancho Panza, y a Don Quijote y a Sancho Panza se van encontrando cosas y les van pasando cosas que hacen que se incorporen esas novelas. Alguien les cuenta algo, se encuentran un personaje y les cuenta una historia, ¿vale? O sea, no está ahí por casualidad, van pasando cosas. O sea, tiene todo que ver con la trama general, pero te mete dentro de una novela. De repente hay una historia, por ejemplo, la que te he dicho antes de los pastores. Aquí aparece el discurso este que diríamos que es feminista, un poco, ¿no? Que es el de Grisóstomo y Marcela. No sé cuál es. Vale, pues mira, Marcela es una pastora que se encuentran Don Quijote y Sancho. Bueno, a Marcela no, se encuentran a un amigo de Grisóstomo, que es un pastor. Y este amigo les dice, madre mía, estamos todos los pastores de la zona consternados porque Grisóstomo se ha suicidado. Y le pregunta, ¿y por qué? Dice, no, pues porque estaba enamorado de Marcela, de una pastora, y Marcela le ha dicho que no quiere nada con él. Pero ya no solo con él, sino que no quiere nada con nadie. Que ella quiere dedicarse a vivir. Simplemente sin necesidad de tener a un hombre al lado, ¿no? Vale. Y claro, está como todos los pastores y toda la aldea señalando a Marcela, ¿no? Como eres la culpable de que Grisóstomo se haya suicidado. Sí. Pues de repente aparece un discurso que es precioso de Marcela diciéndole a todos, ¿pero por qué yo voy a tener la culpa de que este señor se haya suicidado? Yo no le he dicho... Porque va a ser mía. Claro, en ningún momento ni le he dado esperanzas, ni le he dicho que quisiera tener nada con él. Simplemente le he dicho que no quiero. Ya está, que él siga su vida y yo la mía. Que yo no soy propiedad de nadie. Claro, estamos hablando de 1605, ¿eh? Eso para la época, claro. A eso me refería antes con que ese discurso choca. Y choca en la época también. Y la gente que lo leyera diría, ostras. Entonces, ¿cómo se recibió? Que es la pregunta que me has hecho. En la época se recibió bien, pero se entendió como algo cómico. Simplemente. O sea, dos personajes muy... No se le dio más importancia. No, dos personajes muy graciosos a los que le van pasando cosas porque uno está loco, básicamente. Como una novela de aventuras, ¿no? Sí, básicamente, pero rural.
en la zona. La gente conocía los sitios por donde pasaban y Y es tal. todo en La Mancha. En La Mancha. Absolutamente toda la historia pasa ahí, ¿no? No toda. Porque Bueno, luego la la Sierra segunda. Morena que hemos hablado Sí. también. Y en la segunda parte, de hecho, acaba en Barcelona. Ah, vale. Y luego vuelven otra vez a la aldea. Pero bueno, sí. Digamos que es todo paisaje rural y paisaje, digamos, anti-heroico. Porque Mm, una de las cosas que hace Cervantes también, que la bebe un poco del Lazarillo y casi de la Celestina, te diría yo, que es crear lo que es el antihéroe. Que es todo lo contrario a lo que tenían entendido como protagonista principal, heroico en una novela. Sí, en lugar de glorificarlo, lo baja, ¿no? Exactamente. Juan, un héroe, por ejemplo, nace y se sabe dónde nace y de quién es hijo y dónde ha nacido. De hecho, suele tener la coletilla del lugar de donde viene, ¿no? Amadís de Gaula, por ejemplo, ¿no? Lanzarote del Río. O sea, tienen todos un bagaje familiar de linaje Sí. que está ahí en esa propia historia. Don Quijote empieza en un lugar de la Mancha, había un hombre de 50 años. ¿Y este hombre de dónde viene? ¿Sabes? O sea, un tío de 50 años casi a las puertas de la muerte. ¿Qué héroe va a ser este? No te da contexto. Claro, ¿no? que tiene que desempolvar las armas y todo lo que tenía su abuelo para poder hacerse caballero. O sea, ¿esto qué es? ¿No? Un tío flaco, que le falta la mitad de la boca, no tiene dientes. O sea, ¿esto es un héroe? Pues es el protagonista de la historia, Qué bueno, ¿no? qué bueno. Me gusta mucho y es eso, vamos por... Llevamos 40 minutos y vamos la primera parte. Si quieres cortamos aquí para poder procesarlo mejor el vídeo y... Vale, y sí, grabamos perfecto. otro. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.